Julián, las editoriales caducaron. Estamos ya, segunda ronda del programa, pues estamos adaptándonos, ¿no? ¿O qué? Totalmente. O sea, luego hablaremos de hombres desorientados. Yo soy un hombre desorientado ahora mismo en este nuestro podcast. Hombres desorientados y mujeres decepcionadas. Exacto. En este caso, hombres desorientados, monotes decepcionados. Exacto. Yo creo que ahí hay... Diría que somos un podcast de hombres bastante desorientados en términos generales. Uh-huh. Y no tanto de mujeres decepcionadas, no porque no decepcionemos nosotros, sino porque igual puedan escucharnos. Y hacen bien, ¿eh? La idea es un poco intentar no caer en eso. Dos hombres haciendo un podcast, la verdad es que no es demasiado desde ese punto de vista. Por lo que sea, ya han escuchado bastantes hombres y hacen bien de huir de esto. Pues intentamos crear a gente más lista y más interesante que nosotros. Exacto. Para que den otra perspectiva Exacto. menos masculinizada de la vida. Un poco histriónicos también somos. Bastante histriónicos. Un poco histriónicos. Y recuerden, hablando de histrionismo, patreon.com/Radio Morotes. Echa tus perricas ahí. Nosotros no somos cooperativa, pero casi, ¿eh? Aquí los contenidos son cooperativos. Claro, y esto es así. Haces grande tu Radio Morotes. Con tu dinero. Somos cooperativos, digamos, en un sentido conceptual, no en un sentido necesariamente legal. No, legal no, bueno, hasta bueno. Si esto llega a ser tan grande que podemos formar una cooperativa, yo ya, vamos, ya sí que me despido de la vida. Sería sueño máximo. Eso sí que sería placer y deseo, pero del bueno. O sea, imagínate. Exacto. Imagínate. Esto empezó con chascarrillos y acaba siendo una cooperativa y un nuevo medio de comunicación en Aragón. Pues imagínate. Ríete de Canal Red, ¿no? Que salía exacto. Ayer Pablo Iglesias, no sé si viste el tweet. No, pero... bueno. Sí, bueno, lo del avión. Yo sí que me puedo permitir la sala VIP del aeropuerto. Había memes... Que había vídeos estos de IA que era el cuerpo de Llados y la cabeza de Iglesias. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y hay una cosa que me molesta. Seguramente haya centenares, igual alguno más, de aragoneses que seguro que han puesto dinero para montar Canal Red, pero que por lo que sea consideran que Radio Monotes no es un medio. Que Canal Red necesita más dinero que nosotros. Y a mí eso... con todos los respetos para el señor Iglesias y sus derivas criptobros, que ya eso ya no entro ahí, eso a mí me toca también un poco las narices, pero bueno, porque luego, es que si tenemos medios propios, es que si no sé qué, hay que no sé cuántas, y cuando alguien se lanza a hacer algo propio... se van a poner los dineros a Madrid. Esto también es colonialismo. Tenemos que montar una taberna Garibaldi en el tubo. Una taberna Joaquín Ascaso. Y actuará Miguelé todos los días. Miguelé, sesión mañana y tarde, ¿sabes? Pues nada, Ascasistas, aquello será el Ascaso y cada día estaremos más cerca del Consello de Aragón 2.0 gracias a Radio Monotes. Así que tu dinero cuenta. ¡Tu dinero cuenta! El dinero de Radio Monotes. Y hoy, pues, no tenemos comentarios. No nos han dejado comments en las publicaciones. No tenemos haters. No, lo de la gordeta ha generado debates, pero en nuestra comunidad virtual. Que si no accedes a tu comunidad virtual es porque no estás en patreon.com/radiomonotes. Así que si quieres entrar en nuestra comunidad secreta virtual,
Pues ya sabes, echa tus dinericos ahí, porque ahí se han dado chichas, ahí se han dado debatillos, menos de los que a mí me gustaría, pero algo ha habido. O sea que, Cuanta más gente en términos venga, más generales, debatillos. tenemos una comunidad bastante pasiva. Y yo creo que eso hay que empezarlo a cambiar de alguna manera. Hay que empezar a activarla. No sabemos muy bien a qué tecla dar, a qué puerta llamar. Seguramente no seamos podemos nosotros. repartir metanfetamina virtualmente. Exacto, entonces también tenemos un canal Polvorear en... así metanfetamina. Exacto. LSC, claro. También es cierto que había puente y no hemos hecho LSC, pero había... No sé, bueno, da igual. La cuestión es que hay que activarse. O sea, aquí muchos hablando de hacer la revolución solo cuando cantan Isorra, y cuando hay que hacer la revolución de verdad, ¿qué? ¿Dónde estamos? Escribir un comentario, darle un like ya. Imagínate como para hacer la revolución, ¿no? En fin, Así la no va, revolución así no no será va. televisada y tampoco likeada, pero, hombre, algo, ¿sabes? Algo ahí que no te Buen cuesta movimiento. nada. Subscribe, fab, no sé qué. No hay. En Menos fin. explorar el YouTube, como hago yo por las noches, y más... Exacto. Menos y más Julián, comunidad más virtual. monotes. Va a ser la Correcto. siguiente campaña. Igual, estas navidades se llevan una sorpresa y es fácil ser monoter. Yo hasta aquí puedo leer. Igual, estas navidades, por lo que sea, es muy fácil Hay hacerse algo. monoter. Who knows, Bueno. who knows. Bueno, vamos con... Vamos ya, Bueno, ¿no? tenemos que Vamos ir, ¿no? ya con algo más interesante que nosotros haciendo aquí los dos parguelas. Efectivamente. Moliendo Gordo. El repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Y ellos dicen estas tierras sufren a despoblación, ya no vida de las carreras, dos lugares dan amor. En tanto en los Pirineus a cultura resistindo, abaixo pero el resiste, treballando nuestros sueños. Hacen alquiler a más a la ciudad, de técnicos adictas sociedad, cara a mi vida en estos lugares, ponemos ya mi libertad. Habita de las carreras, revolución. Bueno, vamos pues con lo prometido en esta segunda entrega del remozado Moliendo Gordo. Hoy charramos en los micros de Radio Monotes sobre esas cosas que se suelen dejar constantemente en segundo plano, pero que explican mucho de lo que nos ocurre como sociedad. El deseo, los afectos y el sexo. Y lo hacemos de la mano de la mejor compañía posible, con Lourdes Orellana, psicóloga y sexóloga de la Cooperativa de Salud Sexual Desmontando a la Pili. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Lourdes, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Un placer. Gracias a vosotras por venir. Arrancamos la entrevista, como siempre, situando a les más desubicades. Cuéntanos un poco qué es el proyecto Desmontando a la Pili y sobre qué ejes pivota. Bueno, pues Desmontando a la Pili es un proyecto, como bien has dicho, de salud sexual. Somos un centro sanitario de psicología especializado en sexología y lo que hacemos es talleres, charlas de educación sexual en todas las etapas evolutivas. Nosotros siempre decimos que vamos allá donde nos inviten, con lo cual nos meteríamos en cualquier fango posible. Hacemos también asesorías. Incluso aquí, ¿no? Pues, hombre, aquí encantada. También hacemos asesoría y psicoterapia sexual, venta de productos en torno a la salud sexual, menstrual, al suelo pélvico, así también como recursos educativos. Y luego también hacemos algo que se llaman reuniones tupperware, que yo no sé si lo sabéis, pero vienen dadas de las reuniones tupperware de hace muchos años, que es para nosotros es una herramienta fantástica para meter todo lo que queremos contar y decir en espacios que habitualmente no son tan fáciles. Bueno, y nos basamos primero hay dos palabras que nosotras son como hilo conductor de todo nuestro discurso, y es el placer y la salud. Son dos palabras que además siempre queremos como remarcar porque, bueno, cognitivamente en nuestra sociedad como que no están como muy bien nombradas. Y tenemos varios pilares o varias patas donde nos basamos, que sería el feminismo y la diversidad, la sexología y la economía solidaria y el cooperativismo. Así, resumidamente, lo que es Desmontando a la Pili. Así, resumiendo mucho.
Profundizamos un poco más con esto. Quizás los adelanta un poco más, pero lo lleváis en vuestro nombre, ¿no? Y abogáis por desmontarla. ¿Qué es o quién es la pili que tiene que ver con el sexo, el placer y los afectos? ¿Y por qué hay que desmontarla? Bueno, lo primero es que a nosotros nos costó, somos gente muy lenta, ¿eh? Yo siempre digo que somos un poquito de proceso geológico y nos costó mucho llegar al nombre, pero es verdad que, bueno, primero el guiño, estamos situadas cerca de la Virgen del Pilar y era como un guiño a esa parte vinculada al tema cultural, y al principio decíamos que desmontábamos a la Virgen, pero que podía ser cualquier otra Virgen. Realmente no, realmente tiene que ser la Virgen del Pilar porque forma parte de nuestra base cultural y representa toda la colonización, ¿no? De los territorios, de los pueblos, de los recursos, de las identidades y también, bueno, pues de los deseos y de los afectos. Con lo cual, bueno, para nosotras esa parte de toda esa cultura que hay en ese imaginario colectivo, que interiorizamos y que aunque el hecho sexual humano sea un hecho vivencial, un hecho individual, realmente está atravesado por la cultura y por la biografía. Por eso las sexólogas siempre decimos que el sexo y el hecho sexual humano es biográfico e histórico. Es decir, el sexo está construido y nos impregnamos de toda esa cultura que, bueno, que no es solamente biológica, aunque tengamos una fisiología, sino que toda esa cultura representada en lo que representa la Virgen del Pilar, pues nos parece como un buen guiño. Siempre nos gusta remarcar que Pilar, aunque sea un nombre muy feminizado, realmente es un nombre neutro. Con lo cual no desmontamos a las Pili porque solo desmontemos la categoría de mujer y al mundo feminizado, sino que desmontamos a todo el mundo. Y el tema de desmontar, realmente venimos desde una cultura o desde una formación constructivista y bueno, y en vez de hablar de deconstruir, que parece como un término más teórico y como más distante, desmontar nos parece un término más cercano. Entonces se trata de que cada cual pueda desmontar esa parte que ha construido de sus deseos, de sus afectos, de sus vivencias, para poder encontrar su manera más autónoma, más saludable y más placentera. O sea, antagonizando un poco con toda esa cultura cristiana, sobre todo, ¿no? Que en el caso de Aragón y de España, ¿no? Y de Occidente quizá nos ha condicionado mucho nuestra forma de ver el sexo y las relaciones sexuales interpersonales, ¿no? Para la religión católica, que al final es la que nos rodea y nos ha impregnado culturalmente al mundo occidentalizado, es que la sexualidad es su caballo de batalla. Con lo cual, claro, pues estamos ahí como muy, muy mediatizadas por todos esos mensajes, que todos esos mensajes son las narrativas, las canciones, los cuentos, los libros, incluso la propia medicina o las propias formaciones, lo que es sanitaria, también están muy impregnadas de toda esa cultura. Con lo cual es que el yo en sí mismo también es, claro, pues está eso atravesado por todas esas narrativas culturales o históricas o como la queramos llamar. Claro, incluso a día de hoy, ¿no? Muchos estudios científicos o de medicina todavía están muy orientados desde esta perspectiva, ¿no? Del binarismo, de una ocultación, ¿no? De estudios, por ejemplo, en el cuerpo femenino, ¿no? Muchas veces muchos de los estudios están enfocados y estandarizados, pero están basados en el cuerpo masculino y entonces se desconoce lo femenino, ¿no? La violencia ostracista. Obstetricia. Obstétrica, ¿verdad? No damos una, Julia. Perdónenme, bueno, no soy lingüista. Son palabras que no están, es decir, que no tenemos tan habituadas, ¿no? La violencia obstétrica y es verdad que nos puede cambiar y las muteamos. Perdón. Efectivamente, es decir, parte de esa idea de esa cultura, de ese pilar cultural que hemos interiorizado es un modelo de una sexualidad muy hegemónica y muy reducida, claro, en un paradigma que nada tiene que ver con el hecho sexual humano, sino que simplemente, bueno, como tienen las normas, ¿no? Las normas al final es una manera de organización social y a partir de ahí también se organiza el plano de la sexualidad. Vuestras actividades entonces no están, porque decías antes, ¿no? Que la pili es un nombre neutro y que se desmonta no solo enfocado a mujeres o la feminidad, sino también a la masculinidad.
¿Vuestra actividad diaria también está enfocada, digamos, a hombres o...? Sí, nosotras desmontamos a todo el mundo. Otra cosa es que dentro de incluso a los pijos de las camisetas Jaspe estas que salen... Que se deje, claro. Es decir, parte de la construcción hegemónica de la masculinidad está también esa no permeabilidad a sentirse interpelado de que necesite ser cuestionado. Exacto. Entonces es más probable que tengamos, es decir, tenemos mayor población de mujeres o cuerpos más disidentes que no esa hegemonía de esa masculinidad. Pero desde luego, pues claro que están atravesados, es decir, porque todo ese modelo dicotómico, ¿no?, que antes nombraba, es que nos atraviesa a todo el mundo de manera diferente según ese sesgo de género, pero pues está ahí, claro. Vuestros 4 pilares, valga la redundancia, son la sexología, el feminismo, la diversidad y la economía social, como comentabas antes. Es casi como aquello que como le gusta decir a David, aquello que decía Gramsci de instruiros, conmoveos y organizaos, ¿no? La instrucción, el conocimiento con la sexología, el entusiasmo, la conmoción mediante el feminismo y la diversidad. Y la fuerza, la organización por medio de la economía solidaria, ¿no? ¿Qué os diferencia a vosotras de otros proyectos más mainstream, más del mercado sexual o más del sex shop? A ver, nosotras llevamos vamos a hacer 16 años como proyecto tal cual, aunque muchas ya somos un poquito más viejunas, llevamos casi más de 20 años con esa perspectiva. Lo primero que a nosotras nos diferencia o nos diferenció, y bueno, lo curioso es que nos sigue diferenciando, es que trabajamos desde la sexología. Y la sexología no deja de ser la ciencia que estudia el hecho sexual humano. Es decir, nosotras no trabajamos con creencias, ni con sensaciones, ni yo pienso, sino que hablamos de hechos. Y eso para nosotras es algo como importante. Otro de los pilares que nombraban, ¿no?, que es el feminismo y la diversidad. Ahora es políticamente correcto hablar de diversidad, hablar de feminismo, nombrarte feminista, pero hace 16 años o 20 años, un proyecto de tías que se nombraban feministas vendiendo sexo, era como muy rompedor y chocaba un montón. Pero claro, sí que era una apuesta política porque de un modo u otro estábamos cuestionando o denunciando que las vivencias que se tienen es una cuestión estructural, que al final, si hablamos de que el sexo es una construcción sexual, claro, no podemos salir de ese binarismo y de ese paradigma dicotómico sexo-género, pero tampoco del heteropatriarcado, con lo cual es que todo eso va a atravesar el hecho sexual humano, con lo cual sí que desde el principio teníamos claro, también veníamos del movimiento feminista y no podíamos entender. La sexología siempre ha sido una ciencia de transformación social, con lo cual es que yo tampoco entiendo la sexología si no es feminista y habla desde la diversidad sexual, porque es que, como decía antes, ¿no?, es un hecho que sea diverso. Y luego la pata o el pilar de la economía solidaria, y yo también quería remarcar lo del cooperativismo, porque aunque, como os decía, que somos un poquito lenta, aunque en nuestra página web siempre hablamos de esas 3 patas o de esas 4 patas, siempre se nos olvida el cooperativismo, pero van como muy unidas y también nos parece interesante. Primero porque dentro de lo que sería la economía solidaria, el cuidar nuestros propios productos, los servicios y los propios procesos, es algo como interesante o necesario. Y además cuidar bastante el tipo de consumo. Entendemos que estamos en un modelo neoliberal y capitalista, con lo cual apostar por un consumo responsable, consciente, ético y reflexivo, pues también es algo que nos diferencia de otras entidades más mainstream o del mercado en sí, erótica. Con lo cual, siempre decimos, ¿no?, que es lo que dice la economía solidaria, que no es tan importante qué haces, sino cómo lo haces. Y entonces, basándonos en los principios de la economía solidaria, de equidad, trabajo digno, cooperación, sostenibilidad ecológica, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno, movemos es decir, articulamos todo el proyecto y toda la cooperativa. Pero luego, el modelo cooperativo para nosotras es una manera de organización que también es más justa. Primero, porque hay una horizontalidad, la toma de decisiones y la responsabilidad es repartida, es un modelo transparente y después de autogestión laboral. Y verdaderamente, en concreto, que tú puedas gestionar tu vida laboral y además en equipo, con más gente, es chulísimo. Es difícil, es lento, pero es mucho más interesante y sobre todo más enriquecedor. Y no esas relaciones verticales de que al final vas en el lucro y en el individualismo, que también forma parte de nuestra crítica dentro de los modelos.
Claro, que al final podría haber incluso un conflicto de intereses, ¿no? Desde una óptica que no fuera casi de la economía social. Me Sí. refiero desde vuestro planteamiento. Sí, sí, es una cuestión, claro, si tú estás hablando de una sexualidad consciente y como comunitaria, ¿no? De tener en cuenta también los demás cuerpos y respetar los cuerpos, a nosotros nos cuesta mucho que no sean proyectos dentro de la economía solidaria y un modelo cooperativo, ¿no? Que no sea, por ejemplo, una sexóloga o una psicóloga que tiene, yo digo siempre como su harén de psicólogas a su merced, que al final no deja de ser pues un modelo que no es horizontal realmente, por mucho que haya reuniones de equipo. Claro, es una cuestión de coherencia, ¿no? En Sí. vuestro caso, desde vuestra óptica. Mencionabas antes el tema del feminismo, ¿no? Decías, bueno, hace 15 o 20 años no era una cuestión de corrección política, casi que y yo me iría incluso más cerca. Yo diría que hace 10 años el feminismo era un término que se cuestionaba mucho y fue quizá cuando empezó un poco a posicionarse como algo más aceptado, y no han pasado ni siquiera 10 años y ya se está cuestionando otra vez, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se aborda la sexualidad, ahora está muy encima de la mesa que los menores hombres acceden cada vez antes a la sexualidad a través de la pornografía, por supuesto la derechización, ¿no? Y el movimiento antifeminista por parte de los más jóvenes. ¿Cómo veis vosotras esto desde, o sea, quiero decir, habéis visto, por ejemplo, o tuvisteis quizá más público masculino estos años donde el feminismo estaba empezando un poco cierta aceptación, ¿no? Dentro de lo políticamente correcto, y ahora estáis viendo un paso atrás, o cómo lo estáis viviendo vosotros? A ver, hace 20 años, que fue cuando yo ya empiezo, por ejemplo, con talleres, eso era impensable, es decir, había una homofobia, una LGTBI-fobia espectacular. Por supuesto, el feminismo era una especie como de maldición. Y como decías, ¿no? Yo no sé si yo con los tiempos soy un poco mala, pero es verdad que hace 10 años esas grandes manifestaciones primero del orgullo y también del 8M, ¿no? Que de repente como que se visibiliza y que se amplía, y empiezan a aparecer, por ejemplo, las asambleas feministas en los institutos. Ahí hay de repente un cambio donde un montón de personas, ¿no? Que estaban siendo pues totalmente estigmatizadas e incluso violentadas, de repente tenían un lugar, y era un lugar como muy significativo. Y sin embargo, ese oasis tan maravilloso en los últimos años estamos viendo como esos discursos de odio, esos discursos también tan individualistas, ¿no? de rechazo al otro, pues está marcándose, y hay cierta hostilidad, o peor aún, como cierta homogeneidad en las aulas, que eso, por ejemplo, a mí es algo que me da siempre como, me rechina mucho, el que haya tanta homogeneidad, es como, ¿no? Porque va en contra de la propia esencia del ser animal, ¿no? De esa diferencia en tantos aspectos. Se ha notado una diferencia, ¿no? En esta vuelta de los discursos de odio y tal. Se ha notado una diferencia también en la represión, digámosle, que antes igual con el boom del feminismo era más natural expresar diversidades, identidades variadas, sexuales, afectivas, etcétera, y ahora hay como una mayor contención. Bueno, yo creo que sobre todo además de que se siguen dando como muchos mensajes que llevan dándose años, porque hay como varios principios en nuestra cultura que nos facilitan que tengamos una sexualidad desde esa diversidad y desde esa salud y desde ese placer, sí que hay unos mensajes como muy basados en el odio, en la competitividad, en el individualismo, que al final no llama a generar comunidades que sostengan la vida, ¿no? Totalmente. Que sean como amables para todo el mundo, no solamente para esos privilegiados, esos sujetos privilegiados que siempre parece que se les dé el espacio. Totalmente. Bueno, de hecho ahora hay como muchísimo movimiento en redes, ¿no? De todo el tema de las tradwives, ¿no? De las mujeres que pierden valor, que es una mujer de valor, ¿no? Todo este grupo de hombres entrepreneurs, ¿no? Que van al gimnasio, se levantan a las 5 de la mañana, ellos mismos, ¿no? Antes hablabas de la individualidad,
se conciben desde una individualidad y un egoísmo máximos de, bueno, yo tengo mi proyecto de vida, mi proyecto económico, ¿no? Yo estoy aspirando a una especie de idealización o de idea que tengo en la cabeza de lo que debe ser un hombre y, por lo tanto, necesito a mi lado una mujer que cumpla estas características, que suele ser una mujer que cumple con el perfil de tradwife, ¿no? De mujer tradicional, que además tiene que cumplir con unos estándares físicos canónicos, de ausencia, ¿no? Del body count, ¿no? No haberse acostado con otros hombres o con muchos otros hombres porque tal y cual, ¿no? O sea, esto está como muy en auge ahora mismo. Entre los jóvenes se está convirtiendo en una referencia. No sé si vosotras trabajáis con institutos. Sí, vamos a bastantes institutos, igual que a coles, y claro, ahí se puede ver seguramente ese incremento, pero realmente es que hay, aunque ahora sea como todo más extremo, incluso que te rechine mucho más, la sexualidad hegemónica, realmente basada en otras cuestiones, sigue estando. Es decir, no la hemos conseguido eliminar. Lo que pasa es que ahora pues aparecen estas figuras, ¿no? Que son como un poco histriónicas, que remarcan excesivamente los estereotipos de género, pero que vamos, que los estereotipos de género forman parte de esa norma sexista dentro de ese patriarcado, que lo que viene es a esa organización social de aquí hay dos grupos, tú te tienes que comportar así porque tienes este cuerpo, esa dicotomía, ¿no? Y tú de esta manera porque tienes el otro cuerpo. Y en ese modelo, de ese paradigma sexo-género, de ese dimorfismo sexual, que por eso también antes os decía, ¿no? Que incluso la propia medicina tiene como esa perspectiva de que, como que solo haya dos formas de estar en el mundo, en el ser humano, que es como, hombre, que simpleza. Pero entonces todo eso, es decir, realmente es que hay una sexualidad hegemónica que es más sutil. Es decir, es más sutil, no es tan sutil, pero no es tan histriónica como estos casos tan que rechinan tanto, ¿no? Que es que ya te duele, es decir, el oído, la vista de poderlos ver y escuchar. Pero la otra, como pasa un poco como cuando se habla de los micromachismos, ¿no? Que dices tú micro, a lo mejor son más sutiles, pero son igual de dolorosos. De dañinos, y siempre han estado ahí, ¿no? No se ha llegado nunca a desmontarlos Claro, de todo. en este debate que hay en algunos sectores, sobre todo de la izquierda, de que el feminismo se pasó 3 vueltas, vamos, no se pasó ni de lejos. O sea, esto que dicen, ¿no? Que el típico este de Pedro Sánchez diciendo... Forzó demasiado, ¿no? El feminismo forzó demasiado. Y mis amigos de 50 ¿no? años, no sé qué. Claro, en realidad se quedó, ni al 1%. Bueno, claro, es que para deconstruir unas normas sociales, pues que tienes que plantear algo de una manera clara y directa. Si eso se considera brusco, también es porque yo entiendo que ahí da miedo, es decir, perder los privilegios, pues da miedo, claro, pero esa parte de cómo hacer sociedades mejores es, bueno, pues el reconocimiento de los privilegios y renunciar a ellos, o por lo menos no hacer un uso abusivo de los mismos. Claro. Sí, bueno, nunca se consiguieron derechos o cambiar la sociedad pidiéndolo por favor, ¿no? No, claro, y además casi todos los cambios. Yo como buena sexóloga siempre me gusta remarcar que los grandes cambios en la sexualidad ha sido gracias al movimiento LGTBI y al movimiento feminista. Algunos profesionales de la sexología también, como grandes figuras de la historia, pero realmente los cambios sociales importantes han sido en los movimientos sociales. Claro. Antes, ahora que hablabas de la hegemonía, ¿no? de las relaciones, ¿no? Y de la cultura cristiana un poco, y de que realmente, aunque ahora surjan esos modelos un poco histriónicos por el otro lado, la hegemonía y la normalización eran las que eran y no se habían llegado a movilizar mucho. ¿Qué opinión tienes tú pues bueno, no sé si es un tema que hayáis tratado vosotras, ¿no? En Desmontando la Pili, de la Isla de las Tentaciones, ¿no? Porque esto yo creo que es muy paradigmático de esto que acabas de decir, ¿no? Es como que vemos en prime time los modelos de relaciones probablemente más habituales, más extendidos, más aceptados, y los comportamientos también. O sea, estamos viendo los comportamientos que seguramente mucha gente tenga y no se sepan, o se ocultan, o incluso sus propias parejas desconozcan, ¿no? A ver, yo, bueno, primero no tengo tele,
¿vale? Y soy poco de ver estos Haces programas, bien. incluso de investigarlos, porque hay cosas que a mí me dan pereza suprema. Tengo que curiosear alguna cosa por aquello de que me dedico a esto, pero vamos, me da una pereza monumental. Sí que es cierto que en ese modelo, es decir, a ver cómo explico yo, es decir, cómo vemos nosotras el modelo hegemónico de sexualidad o el modelo de sexualidad hegemónica, porque es decir, que está basada en varias normas, ¿no? En la norma patriarcal, que tiene como sus 3 tentáculos, que una es la norma sexista, ¿no? Con ese binarismo de género que va a marcar esas expresiones de género muy rígidas, más o menos histriónicas, pero rígidas de lo que es la masculinidad y lo que debe ser la feminidad. Luego el androcentrismo, ¿no? Que es como pone en un lugar privilegiado lo masculinizado frente a lo feminizado. Y luego la heteronormatividad, ¿no? Cómo organiza que esos 2 grupos se tienen que relacionar entre ellos. Nada de entre vosotras, poquito. Eso, que es decir, la norma patriarcal, sumada con otras alianzas, como es el capitalismo o el colonialismo, claro, ofrece un modelo de sexualidad que, si nos paramos a pensar, sin tenernos que ir a las Islas de las Tentaciones, gente random o gente, ¿no? que pasa por la consulta o que vemos en los coles o nuestras propias amigas y amigos, la construcción de la sexualidad sigue estando muy coitocentrada y genitalizada. Sigue siendo súper cuantitativa y explosiva. Es decir, todo tiene que ser mucha cosa, mucho líquido, mucho orgasmo, todo mucho, mucho, mucho. Se habla de sexo y de la construcción de la sexualidad en base a la otredad, ¿no? A un otro. Y a partir de ahí, además, se construye. Es decir, que esto también, claro, va a llevar como mucha carga. Se habla de un deseo masculino y femenino, como si eso, ¿no? Esa parte también de esas expresiones de género, como si ya construyesen los deseos, como si fuese algo esencialista. Es súper edadista, ¿vale? Aquí la sexualidad, pensamos en el sexo y en la sexualidad, y lo que estamos pensando es un sexo atlético, que como tengas una cierta diversidad funcional o una cierta edad, ya algunas cosas como que es más complicada, pero eso también es heteronormativa, como decíamos antes. Y para mí hay unos principios que son muy significativos de cómo la sociedad prima unos principios frente a otros que fomenta este tipo de sexualidad hegemónica, que es lo más disfuncional de lo que es el plano de la sexualidad, ¿no? Que es primar el poder y la devaluación de los afectos. O primar el miedo, las políticas de miedo y, en el mejor de los casos, tareas de prevención frente a lo mejor lo que pueda ser hablar de placer y hablar de la promoción. Estamos en una cultura de la violencia. Cultura de la violación frente a otros principios como podrían ser los de los deseos, ¿no? Como se prima la violencia y los modos violentos de relación. Antes hablaba también de que hay cosas muy básicas, que es intentar homogenizar, es decir, que se pueda hablar de equidad no significa homogenizar a las personas, porque estamos hablando que el ser humano es polimórfico, hay muchísimas formas de estar y de ser. Pero claro, hay también otro principio que es individualista, que es toda esa parte, ¿no? Esa alimentación del neoliberalismo tan brutal, y después también otra cosa que es muy patologizante. Entonces, claro, todos estos valores hacen que sea una sexualidad rígida y súper excluyente. Y claro, y no facilita otras vivencias que no formen parte de, pues eso, el coito, la creencia de que yo tengo que tener un deseo, y como decía antes, es decir, todos estos mensajes no son inocuos y al final los vamos interiorizando. ¿Y cómo afecta a nuestro deseo y a los afectos? A construir nuestros propios deseos en base, ¿no? Pues antes decía, ¿no? Al otro, o en base a unas creencias, o en base a unos estereotipos de género. Y claro, es que entonces se genera unas sexualidades nada lógicas, o las lógicas de la norma. Claro. Pero es que ahí no entramos nadie. Claro, cada día entra menos. Claro. Cada día son más estrechas. Sí. Bueno, cambiando un poco de tercio, ha habido mucho bombo estos meses, especialmente o particularmente en Teruel, con la encuesta esta de diversual.com, en la que se sitúa Teruel como la provincia
con más número de relaciones sexuales y más ganas de hacer un trío en el Estado español. Más allá de las frivolidades de la encuesta, ¿cómo va el sexo en la sociedad aragonesa? A ver, yo siempre pienso cuando escucho estos tipos de estudios y eso se me pone un poquito la piel de gallina. A ver, claro, yo lo primero que pienso es qué tipo de preguntas se han lanzado, qué tipo de sesgo de esas propias preguntas, es decir, desde qué paradigma se lanza. Cuando hablamos de sexo, no solamente estamos hablando de lo que hacemos, ¿vale? Parte de ese modelo hegemónico de sexualidad que antes nombraba es pensar que el sexo es lo que hacemos. Y el sexo no son las prácticas sexuales, ni lo que hacemos, ni lo que expresamos. El sexo tiene que ver con aquello que somos y con aquello que sentimos. Y ya luego también, pues lo que haremos o no haremos, con lo cual, pues claro, fíjate, ¿no? Como me decías que el estudio ese, que como que son que los que tienen más prácticas sexuales, y es, bueno, ya te estás centrando como en un área que nada tiene que ver con el sexo. En Aragón, que al final es donde estamos trabajando nosotras más realmente, yo diría que en cualquier otro territorio del Estado español, por no decir que también esos planos también de todos los lugares occidentalizados, es que al final el sentir general, si partimos de ese imaginario colectivo y que el sexo, de un modo u otro, interiorizamos qué es lo que hacemos, claro, pues cuánto hacemos en esa mirada tan cuantitativa, al final estamos en una mirada como, es decir, el sentir que vemos es de una mirada como muy productivista y muy cuantitativa, con lo cual si al final vemos sociedades y personas muy desconectadas de su propio deseo y también del deseo ajeno, que esto es como importante de interesarte por cuál es tu verdadero deseo y cuál es el deseo de la otra persona, y como antes también nos indicaba en la parte de devaluar los afectos. Son como cosas que sí que Aragón, que es el territorio donde estamos nosotros trabajando, vemos, pero vamos, que estoy segura que esto es como algo más común, con lo cual es entender que el sexo tiene que ver con quién somos, qué sentimos, cómo nos expresamos, qué hago y cómo me relaciono, y todo eso tiene que ver con el placer. A mí, que se hagan más prácticas sexuales o menos, me dice poco, porque es como, es decir, el sexo no tiene que ver con la violencia. La violencia, por ejemplo, tiene que ver con el uso del poder en un ámbito que es la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con el placer, porque es sentir el cuerpo y que el cuerpo pueda buscar aquello que se siente bien, que genera sensaciones agradables. Por eso el sexo tiene que ver con la salud y no es una esfera por ahí perdida de la mano de Cristo, sino que tiene que ver con el sexo tiene que ver con lo que se siente bien en el cuerpo, y eso es el placer. Y el placer no es un placer orgásmico de fuegos artificiales, que también, sino un amplio abanico de sensaciones, pero eso, sensaciones que se sienten bien en el cuerpo y que incluso, si hablamos en términos fisiológicos, pues que genera sustancias muy beneficiosas para el cuerpo, ¿no? Todas las oxitocinas y todas las cosas estas que ahora también se nombran mucho. Bueno, pues es importante esa parte. Entonces, a mí esos estudios yo quiero estudios más cualitativos, ¿no? Donde se pueda representar si la gente reconoce y legitima quiénes son, qué sienten y cómo se expresa. Y también cómo reconocen y legitiman al otro, ¿no? A esa otra edad, porque ahí construiremos relaciones mucho más horizontales, superaremos el tema del consentimiento como algo que es como muy tardío, ¿no? De no ser capaces de querer saber, de mostrar interés por el deseo del otro. He hablado de un otro como otra edad, no en masculino, sino como un otro aparte. Así que esos estudios que a mí, claro, me llaman a preguntarme más cosas, y hay veces que me mosqueo un poquito por esa parte de verdad, no te gastes dinero en ese tipo de estudios ¿no? Y que pues que tengan más prácticas sexuales, pues no sé si habrá que dar, es decir, bueno, es lo mismo, ¿no? Desde la competitividad, toma, te doy un premio, ¿no? Como si fuese mejor tener mucho que no tener mejor. ¿Crees que la gente tiende a exagerar en este tipo de encuestas o al revés, que a lo mejor por el tabú sexual que hay, en realidad la gente practica mucho más de lo que reconoce, digamos, en espacios más personales? Yo creo que aquí creo que atraviesa bastante lo que sería la vulnerabilidad y la fortaleza,
como construcción también social, ¿no? De cómo nos permitimos mostrarnos tal cual somos por ese miedo a la vulnerabilidad, como si fuese algo de debilidad, ¿no? De evaluado frente a ser fuerte significa follar mucho, ¿vale? Sí, sí. Hablando mal y pronto, sí. que para eso como buena sexóloga. ¿Vale? Pero esa parte creo que ahí atraviesa bastante. Y después, claro, todo el binarismo de género, esa construcción de esa masculinidad que parece que tengan que hablar y esa construcción de la feminidad que se tenga que vivir el deseo como en silencio, en la privacidad, desde las vergüenzas, que tiene que ver con la culpa, que es una cosa nada amable. Claro, de esto también pasa mucho bueno, creo, corrígeme tú o tú sabrás más, ¿no? Pero en las, digamos, en las edades más tempranas, cuando los chicos y las chicas los chiques y las chiques empiezan a descubrir su sexualidad, ¿no? Hay como mucha segregación, es decir, los hombres lo hablan entre ellos, bueno, no lo hablan, ¿no? Pero lo viven de alguna manera entre ellos, de una forma además muy distinta de cómo lo suelen hacer las mujeres o quizá también las identidades más diversas, ¿no? De lo que se suele hablar siempre es de chicos y chicas, siempre se hace esa segregación, ¿no? La forma de abordar la sexualidad es como muy diferente. Claro, sí, por esa parte que os decía, ¿no? De ese paradigma sexo-género que es muy dicotómico y que coloca a dos posibles cuerpos con dos posibles identidades, dos posibles expresiones y a cada uno, claro, se le traslada eso, un privilegio o un lugar más subalterno. Y también tiene que ver con que, claro, tener pene ya se asocia con la masculinidad y tener vulva con la feminidad. Y claro, hay una parte que es que el pene sale más para afuera. Entonces, pues yo qué sé, pues también, y sin embargo una vulva hay que ir a verla, o eres contorsionista o te miras con espejos. Es decir, que además de la parte legitimada, ¿no? de lo que se considera la masculinidad, que se puede estar tocando los genitales, ¿no? Un señor por la calle amablemente, y lo extraño que pueda parecer una persona que tú lees como mujer, ¿no? O que tenga vulva y que se esté tocando la vulva por la calle. Es decir, claro, todo eso es porque ese modelo de norma sexista está muy arraigado en la cultura. Entonces, claro, es que genera vivencias totalmente diferentes. ¿Cómo crees que, bueno, no sé si el pueblo aragonés u Occidente en general, ¿no? Que hablabas antes, cómo se relaciona con el sexo, el deseo y los afectos? Y quizá también un poco desde esta perspectiva binarista, ¿no? Quizá también hay una cierta segregación en cuanto a esto. Claro, pues eso, el deseo habitualmente, siendo que algo que sí que nace como de dentro, realmente está muy interiorizado desde ese afuera, ¿no? Un afuera que puede ser otra persona o la propia cultura, con lo cual no es un deseo muy libre, aunque el deseo es muy amplio, ¿no? Y tiene como distintas áreas, pero así de primera, claro, tenemos como mucha presión de esos deseos. Y la construcción de la afectividad, si es que está devaluada, la afectividad no está puesta en valor, es decir, porque no está puesta en valor la interdependencia, la vulnerabilidad, el contacto, que somos seres sociales y que necesitamos contacto, pensar que los afectos tienen que ver con el amor, que ojo, que el amor es una emoción preciosa, pero que sin embargo el amor se entiende como un proyecto de vida, de casi que tener una pareja, que de casarte, convivir, tener criatura y cuidar a toda tu familia. Y cuando simplemente es un momento, ¿no? de afectividad y aunque sea un momento, es decir, de un momento esporádico, ¿no? Una relación sexual esporádica, de encuentro esporádico, que puede haber amor, o puede haber ternura, puede haber afecto, pero sin embargo como que no casa. Entonces es una construcción muy, muy anómala realmente de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? De sentir sus propios deseos, ver el deseo del otro no como una rivalidad o como una amenaza, sino como algo bonito, y los afectos como algo estupendo.
¿crees que en cuanto a la sexualidad y el deseo, bueno, hablas un poco, ¿no?, de esa separación casi entre el afecto y entre los afectos y el sexo o el deseo hoy en día? ¿Crees que hay mucha mercantilización o que ha ido aumentando la mercantilización del sexo y de los cuerpos en las relaciones sexuales y, bueno, afectivas en teoría? Un poco fenómeno Tinder, ¿no? De entre la Exacto. liberación y el consumo de cuerpos, que no se ha tendido más al consumo de cuerpos que a la liberación. Claro, a ver, yo creo que hay una parte que esas son que son herramientas que también pueden ser de socialización y que no todo el mundo a lo mejor tiene las herramientas, con lo cual yo tampoco me gusta ser tan crítica porque es como, bueno, son herramientas que están y que la construcción de cada quien también es como, habría que entenderla y comprenderla. Otra cosa es que en un sistema cada día más neoliberal, todo el consumo al final es simplemente esa acumulación, ¿no? Pues igual que acumulas capital o pisos, pues puedes acumular esa creencia que tu vida va a ser mejor porque acumules más de algo, pero no porque sea algo que te sienta bien o que te guste, sino simplemente porque es un valor social. Por eso yo creo que lo de dónde se pone el foco de lo que es un valor social y lo que es un principio de nuestra cultura es donde también hay que poner el foco, para que no todo el mundo crea que tiene que hablar de hacer educación sexual. Se pueden hacer como de muchos planos sin tener que estar hablando de sexo, sino a lo mejor hablando de otros principios y otros parámetros que van a afectar luego a la sexualidad. Bueno, no sé si me explico. Sí, no, claro, igual ese es o sea, para mí el sexo y los afectos lo concentran todo precisamente por eso, porque un sistema que destruye a las personas, que desde una lógica productivista y de acumulación no puede nunca generar espacios de liberación y afecto, ¿no? Y que es que además toda esta parte, es decir, al final esa deshumanización que genera, ¿no? Todo el neoliberalismo y ese consumo exacerbado y esa acumulación lleva a que las personas estén desconectadas. Si es que todo el mundo tiene un cuerpo y todo cuerpo siente sensaciones, siente sentimientos y siente emociones. La cuestión es que no nos dan herramientas, no nos hablan de la importancia de poder conectar con tu cuerpo. Y nosotros siempre decimos, el cuerpo no miente, el cuerpo te está diciendo información, pero tú puedes estar súper desconectada, independientemente de traumas o no traumas. Es decir, puedes estar muy desconectada teniendo una vida como vulgar, por decirlo de alguna manera, porque no se pone en valor algo que somos, ¿no? Que es ese cuerpo que está sintiendo cosas, que hay mucha información, y eso tiene que ver con la sexualidad. Claro, ¿no crees que eso han sido estos, hablamos de los histriónicos, de los criptobros y compañía, pero en el caso de la perspectiva de la masculinidad y diría que también un poco desde la perspectiva de la feminidad, si tales cosas existen, así como categorías, ¿no crees que esos movimientos han sabido capturar esas grietas y esas tensiones que genera y que en cambio en el otro lado, en el lado bueno de la historia, eso como que cuesta un poco más? Es decir, desde el feminismo en tanto movimiento transformador aún continúa teniendo problemas un poco con las perspectivas desde las que aborda o interviene en el deseo. Pues yo es que creo que aquí no sé si hay una parte en esa perspectiva de lo que es la feminidad y la masculinidad, y que al final también el feminismo, pues quien mueve más el feminismo son las mujeres, esa idea de esas expresiones de género donde una mujer que expresa, una mujer que además expresa rabia o injusticia, que no deja de ser una confrontación, claro, se le tache de loca o de sus hormonas o de mal educada o de barrio bajera. Es decir, creo que esa parte también puede como estar ahí bastante vinculada, que a ver, que yo creo que las feministas hemos tenido muchas potencias y hemos confrontado, pero siempre como con ese como boomerang que te llega, ¿no? Que claro, te mandan, que luego te vuelve de castigo, de no, es que histéricas, ¿no? O podías decir las cosas mejor, o antes sí decías, ¿no? Que bueno, que claro, para cambiar las cosas tienes que esforzar bastante, y en ese esforzar se pueda vivir como violencia cuando una confrontación no tiene por qué ser violenta.
Claro, esto que siempre dicen, no es el fondo, es las formas, pero a veces las formas también son el fondo, ¿no? Y también ahí te lanzo otra pregunta, supongo que vas a decir que sí, pero ahí habéis echado de menos a los hombres en el sentido de que hicieran su parte, que no están haciendo clarísimamente y objetivamente. Sí, a ver, yo no me gusta nada el tema de la guerra de los sexos, pero sí que creo que en toda norma donde se generan esas desigualdades o ese desequilibrio, todas las partes tienen que hacerse responsables. Y no es algo, es decir, claro, no es algo que nos atraviese simplemente a las mujeres, sino que atraviesa a todo, es decir, al final atraviesa a todas las personas. Y, hombre, yo sí que he hecho en falta de ese reconocimiento de privilegios y de renunciar a ellos. Esto lo decía anteriormente, porque yo decir, me da igual la palabra más aliado que no, es tú reconoces tus privilegios y renuncias, pero como en otras muchas esferas, ¿no? Es decir, pues tú reconoces tu lugar de persona blanca o de persona funcional, lo que quieras, pero es reconoce tus privilegios y renuncias a ellos. Entonces, en esa parte es como, por eso, pero sin guerra de género, sino de, joder, si es que a todo el mundo nos atraviesa, lo que pasa es que de manera diferente. Y yo entiendo que la comodidad del privilegio o el miedo a estar en el otro lado, claro. Claro. Claro, motiva menos, ¿no? No motiva nada, claro. Uno está en su casa calentito, está muy bien. Claro. Sí. Qué necesidad, ¿no? Exacto, ¿para qué? Ya que lo haga otro. A ver, que me he perdido. Sí, ya sé dónde estoy. Con la que está cayendo, algunos, sobre todo algunos, consideran frívolo hablar de sexo y afectos que hablábamos antes, ¿no? Ya sabes, esos debates, trampas de material versus simbólico y estas cosas. Pero como comentó esta semana en X, antes Twitter, la poeta, artista, escritora y militante comunista catalana Juana Dolores, situación actual, hombres desorientados y mujeres decepcionadas. Desde vuestra experiencia en el campo de la sexualidad y los afectos, ¿cómo de profunda es esta brecha? Bueno, existe esa brecha, claro, existe esa brecha porque, insisto, la idea de que cuando hablamos de modelo patriarcal se basa en una norma sexista que divide en dos grupos y marca muy duramente como esas expresiones de género, con lo cual, de un modo u otro, claro, que todo el mundo interiorizamos la cultura, ¿no? Que pensamiento y lenguaje también van vinculados, es decir, vamos como construyendo toda esa parte y claro, y por eso se construye como ese lugar, ¿no? de hombres desorientados, que de un modo u otro son esos lugares, ¿no? No te lo tienes que plantear porque desde ese sujeto privilegiado y las mujeres muy desconectadas de legitimar su propio deseo, sobre todo o porque tienes un deseo, por ejemplo, lésbico, que tienes que salir de la norma hegemónica, ¿no? de la heterosexualidad, o las mujeres heterosexuales que una gran mayoría construyen su deseo en una relación de pareja o sexual, con lo cual, claro, construyes tu relación en ese lugar de pasividad que te marca esas expresiones de género con una figura que todo el rato también ha construido la sexualidad en torno al pene y al coito, ¿no? Y entonces, pues claro que encuentras ahí como mujeres, por ejemplo, hay mayor número de mujeres, perdón, que aparece... Tranquila, son bienvenidas los gatos en esta casa. Me alegro. Al final vas viendo, nosotras, claro, igual que por eso vienen más mujeres que hombres, es porque muchas mujeres sienten que las que tienen el problema son ellas, ¿no? No tengo deseo, no llego al orgasmo, la gran mayoría son mujeres heterosexuales, y yo siempre les digo, no te pasa nada. Te pasa que eres heterosexual y que has construido la relación con un otro y entonces estás todo el tiempo con el coito y el coito puede estar muy bien o no. Y sobre todo, el deseo es algo que motiva y que atrae. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero el coito son macarrones con tomate. Pueden ser tu comida favorita, pero si tú durante X años, todos los viernes, cenas macarrones con tomate, no hay deseo. Tú no llegas a tu casa contenta, feliz,
voy a cenar macarrones con tomate, ya sabes cómo va a ser todo. Entonces, toda esa parte es lo que puede hacer, ¿no? Que decías, como esas mujeres decepcionadas y hombres desorientados. Y sí, se sigue viendo esa brecha de género, pero eso como cultural no es esencialista, no va en nuestras dotaciones cromosómicas, ni que el hombre sea coitocentrado, ni que las mujeres estén decepcionadas y no tengan deseos ni orgasmo. Hablábamos también un poco antes, ¿no? de la lógica productivista, ¿no? y neoliberal en la que estábamos. ¿Hasta qué punto esa mala gestión del sexo y el deseo dentro de las lógicas capitalistas genera la reacción masculina? Para mí, todo el tema del falocentrismo, que parece que sea como algo muy antiguo, sigue estando como muy, muy presente. Con lo cual eso ya genera una cierta limitación en el plano relacional. Pero también, por ejemplo, las habilidades sociales. Habilidades sociales son habilidades que se educan. Y hay una parte de habilidades sociales que es la empatía y la escucha activa. Eso dentro de la masculinidad hegemónica no es un don, todo lo contrario. Con lo cual, claro, no facilita estar en esa escucha con de cómo el otro cuerpo está reaccionando o no reaccionando. Y claro, y esa es la parte de mostrar interés y ver el placer de ver cómo la otra persona responde o no responde, pues estaría interesante para no estar simplemente metida en tu propio ombligo, que construye esa masculinidad parece que tenga que estar como todo el rato en su yo mime conmigo y en mi forma. Y cuestiona mucho o interpela la globalidad de la sexualidad, cuando es decir que cierto es que el cerebro es el órgano sexual más grande junto con la piel o más potente. Y cierto es verdad que los genitales son estupendos y maravillosos, son zonas erógenas, hay muchas terminaciones, muchos riegos sanguíneos, pero no es lo único. ¿Y cómo subvertir el afecto, el deseo y el sexo para combatir a estos movimientos? Hablábamos antes de los criptobros y los histriónicos, ¿no? Pero estos movimientos como de los incels. Claro, otra gente que me da mucha pereza. A ver, para mí los incels son un producto total de esta sociedad, ¿no? Pues cosas que hemos ido como nombrando, de ese patriarcado sexista dicotómico, de esa guerra de sexo, de esa construcción sexual, de entender que el sexo es lo que hacemos, o tener pareja, el discurso de odio, del individualismo, y claro, realmente son como producto ¿no? Con ese punto ya, pues antes decíamos, ¿no? Como ese punto histriónico de un paradigma social que traslada esas ideas o esas creencias de lo que debería ser el sexo. No se habla de una responsabilidad colectiva del bienestar de las personas e insisto en la idea de que todo el mundo tiene sexo. Pero todo el mundo tiene sexo no significa que todo el mundo tenga prácticas sexuales o tenga pareja, ni tenga por qué tenerla. Es decir, pero todo el mundo tiene un cuerpo que siente sensaciones, sentimientos y emociones. Y además somos seres sociales, somos vulnerables, somos interdependientes y necesitamos cuidados y afecto. Afecto no significa tener a un novio que lo tengas al lado y que tengas que convivir con esa persona, sino que realmente es que necesitamos contacto. Y luego lo que tú hagas o dejes de hacer, eso es otra cosa, eso es una decisión más o menos construida, más o menos dada por tu biografía, dada por los parámetros culturales, por lo que sea, pero realmente estamos hablando de que el sexo no es lo que hacemos. Claro. Yo siempre digo, pues hay que estudiar un máster de 2 años para hablar de lo que se hace, es decir, pues el Kama Sutra te lo estudias en un fin de semana. Exacto. No, estos movimientos, ¿no? Como el producto más refinado, ¿no? Del neoliberalismo, ahora le dicen necroliberalismo y todo, ¿no? Y tampoco no es casual, ¿no? Que la reacción haya utilizado la masculinidad como base operativa para toda la... O sea, bueno, esto ya lo hacía la Iglesia, quiero decir.
Sí. Es un poco, es una continuidad histórica de esto que comentabas al principio, de esta sexualidad de mínimos o esta sexualidad heteropatriarcal de baja intensidad que no se ha conseguido aún romper del todo. No, es decir, los incels estos son productos igual que muchas veces no pensamos en toda la pornografía, todo eso, es decir, todos son mensajes que se traslada de cómo debería ser la sexualidad, pero a mí me gusta siempre fijarme más en las cosas más sutiles. Cualquier serie, cualquier película que están poniendo en cualquier momento, que es para todos los públicos, están trasladando mensajes que son también igual de peligrosos porque son como la base, ¿no? Estos son excesivamente histriónicos, están muy al alcance y es verdad que interpela, es decir, que los mensajes como muy exacerbados parece que llegan. Claro, es lo de ahora, es lo que toca ahora. Y también creo que hay una parte de, claro, todo esto, como estamos dentro del mundo de las redes sociales, donde hay cosas de las matemáticas que no controlamos y que al final estamos en redes que son también neoliberales, pues al final pues los algoritmos y eso, a nosotras, por ejemplo, nos veta mogollón el algoritmo. Tenemos que estar jugando ahí con poner un 3 al revés, un punto. Pero claro, es que al final están llegando determinados mensajes. Me vale también que todo el mundo hable ahora de la vitamina D, ¿no? Sí, como de mandar mensajes para que todo el mundo nos llegue un determinado tipo de información. Y como no somos es decir, no estamos educando en el pensamiento crítico, claro. Pues claro, pues estamos teniendo sociedades muy poco críticas, no nos planteamos, no nos hacemos preguntas. Por eso digo que para hacer educación sexual no hay que hablar solamente de sexo, es ayudarnos, es decir, a que facilitemos que nos hagamos preguntas, que nos cuestionemos, que miremos hacia adentro, a ver qué siente el cuerpo y cuestionar y dudar. Claro, igual es lo que más temen esta gente, ¿no? Claro, porque el primer ojeriza que tienen cuando llegan a las instituciones, por ejemplo, el primer objetivo es la educación sexual, entre otros. Exacto. Y aparte de lo que comentabas, ¿no? Todos los referentes, es decir, en las series de televisión, bueno, yo no sé, nosotros ya somos un poco mayores, ¿no? Tenemos ahí Friends, Scraps, ¿no? Ese tipo de series americanas, de sitcoms, de Big Bang Theory, ¿no? Donde claro, un chico que es bueno y amable ya se merece sexo por parte de la protagonista, ¿no? Y el chico es muy normalito, pero la chica tiene que ser un pibón, no vale que sea una chica normalita también, ¿no? Es como, bueno, como yo soy bueno y amable, ¿no? Que la chica se fije en mí por ser bueno y amable, no por estar buenísimo, pero la tía tiene que cumplir con unos cánones estéticos, tal, ¿no? El porno, la pornografía mainstream y hegemónica. Y luego, como que estos movimientos, o sea, están los incels por un lado, ¿no? Que son como los frikis que no consiguen sexo, ¿no? Que son como los chicos no atractivos, ¿no? Que son un poco frikis y un poco se encierran en su cueva y están con el ordenador, ese es el estereotipo. Luego está, ¿no? Un poco el chocas, sería un poco quizá el Luego están los yados, ¿no? Los tíos musculosos que van al gimnasio, que no sé qué, que tienen éxito financiero, ¿no? Que tienen a las mujeres de valor y todo esto. Y luego ahora ha surgido otro movimiento un poco relacionado con esto de la sexualidad y tal, ¿no? Que son los nofap, ¿no? Los hombres que no se masturban porque a través de la masturbación pierden como una especie de energía vital, ¿no? Y para su desarrollo personal, es un poco, ¿no? Magufo o místico, misticista, ¿no? Claro, a través de la eyaculación como que están perdiendo su energía vital y por lo tanto no pueden centrarse en su propio desarrollo personal a través de esto, ¿no? Y a través de este tipo de movimientos, ¿no? A cada uno le operará uno, pero a través de todo esto consiguen como permear muchísimo en la sociedad. Sí, además todo basado en cero ciencia. Sí, claro. En creencias, por eso antes yo señalaba, ¿no? Que es que no estamos hablando de creencias o opiniones, sino que son hechos y sin embargo, pues como determinados discursos son fácilmente permeables por 200.000 razones y jugando además con esa parte también de esa bipolaridad muchas veces en los mensajes, ¿no? O esa hipersexualidad y de repente ahora todo el mundo tiene que estar ahí hipermusculado o hipersexualizado o asexualizado totalmente o esas creencias. Esa parte también como muy, es que me parece como muy androcentrista, ¿no? De
de la pérdida de la fuerza, como si aquello fuese Darth Vader, que porque te masturbes y como si los espermatozoides fuesen, no sé, es decir, la panacea. No pasa que soy fatal con los nombres, pero hay un biólogo, a lo mejor lo conocéis porque es muy divertido, que tiene un libro de la reproducción sexual en el mundo animal y es divertidísimo. Y habla de eso, que es decir, que los espermatozoides son, es decir, una cagarruta que realmente necesitas un montón para poder llegar al óvulo. ¿No? Es decir, pero independientemente a eso, es como que es innecesario cuando no hay ningún efecto secundario en la masturbación. Cuando hablan y no hay que confundir la masturbación con la compulsión, pero la compulsión no es porque te masturbes, la compulsión también es que te arranquen las pestañas o que te coman las uñas. Es decir, es algo como que tú encuentras para regularte, pero no es por la masturbación en sí. Es decir, la masturbación es una manera de soltar tensión, porque al final no deja de haber contracciones, si hay un orgasmo, es un momento de contacto con tu cuerpo, pero lo mismo, ¿no? Y pensamos en masturbación y ya pensamos en la caricia del pene, ¿no? Claro, sí. De hecho, ahora también hay un movimiento, ¿no? De los hombres, sale mucho ahora en publicidad, hombres adictos a la dopamina, ¿no? Y cómo... claro, sí. En la misma lógica. Esto, ¿no? Los hombres adictos a la dopamina, la principal característica habla de... que realmente es algo que hay que revisarse, ¿no? Pero es esto de, nada, pues llegas a casa cansado del trabajo, no sé qué, lo primero que haces es masturbarte para relajarte, ¿no? Y habla mucho de eso, para segregar dopamina, entonces estás adicto a la dopamina, no sé qué. Ya, pero lo estás viendo en YouTube, que utiliza las mismas redes neuronales para atraparte que la dopamina, pero el problema es hacer una paja. Claro, campeón. Exacto. Bueno, ahí también hay cosas más, ¿no? Como dice Lourdes, que los hombres veamos solo totalmente. La sexualidad y la forma de desestresarnos a través de hacernos una paja. Pero... Y después, es decir, lo que pasa con todo este tipo de mensajes, ¿no? De narrativas así por las redes sociales de hombres varios, es que homogeneiza mucho también la vivencia y es... y mira que la dopamina existe, que es súper importante, pero de repente es como si hubiese una receta universal y no hay mayor error que pensar que hay una receta universal para todo el mundo. Es decir, pues sería mucho más fácil hacer un proceso psicoterapéutico con alguien, ¿no? Porque le dices a la persona, haz así, haz asá, y ya está, y tu desarrollo personal sigue adelante, ¿no? Entonces, vender recetas universales... igual, ¿no? De evitar las arrugas y que al final es todo ese neoliberalismo que te quiere como trasladar recetas universales para la eterna juventud, para estar atlética y mantener esa sexualidad edadista de la juventud y agotador. Yo es que creo que es como verdaderamente vamos a terminar muy agotados. Claro, cansa mucho intentar llegar a ser algo que realmente nunca vas a poder alcanzar porque es un ideal, ¿no? Y que está hecho siempre para no alcanzarlo, claro. Sí. Exacto. Es como la masculinidad de Bertín Osborne, ¿no? Que hemos dicho aquí muchas veces. Es como que... Sí, hostia. Nunca puedes llegar a ser... ni siquiera Bertín Osborne llega a ser Bertín Osborne, ¿no? La idea claro, de Bertín el personaje está por encima y todo. Exacto. Bueno, vamos cerrando ya la entrevista con un clásico reconvertido en las entrevistas de Radio Monotes. En temporadas pasadas solíamos cerrar planteando el mundo rural como salida a la concatenación de crisis que vivimos. Nos referíamos al mundo rural no tanto como un espacio físico a romantizar, sino como un lugar desde el que pensar comunidades de cuidado, arraigo, identidad y autosuficiencia colectiva frente al aceleracionismo, ahora ya necroliberal que mencionaba antes David, que alimenta el individualismo, la soledad, la inseguridad, el desorden y también la muerte del deseo, del afecto y de la sexualidad. En este intento de rescalar este debate, esta temporada nos parece esencial darle un poco de vueltas a eso de la falta de imaginación actual y las limitaciones que ello conlleva en lo político y por extensión en lo libidinal, el deseo. Hacéis mucho hincapié desde Desmontando a la Pili en el rol de la imaginación en vuestros posts para desarrollar una sexualidad sana y plena. ¿Cómo veis esa sociedad futura, imaginada, donde el sexo no sea un tabú y el deseo sea liberado? ¿Y qué papel puede y quiere jugar Desmontando a la Pili en esa imaginación de un futuro más deseable? Empiezo por el final.
Me encantaría poder ser partícipe de todo ese cambio. Me imagino que espero haberme podido jubilar si esto es más lento de lo esperable, pero, hombre, me encantaría que pudiésemos formar parte. También creo que somos una cooperativa pequeña y que nuestro nivel de impacto pues es el que es, y siempre sabemos que no podemos impactar a todo el mundo, pero con que haya alguien en el aula, ¿no?, que se haya sentido interpelado, pues ostras, está guay. Yo, que soy muy fantasiosa y además estoy una enamorada de mi profesión y me encanta Desmontando a la Pili, yo visualizo un mundo, igual que hablaba de esa sexualidad hegemónica, heteropatriarcal, capitalista y colonialista, yo visualizo una sexualidad feminista, solidaria, antifascista. La visualizo maravillosamente, y eso conlleva a ser capaces de darle la vuelta un poco a lo que está puesto en valor y frente a lo que está devaluado, y aquello que está devaluado, ¿no?, como el iceberg o la pirámide de los cuidados, ¿no?, de poner por encima principios o valores que yo creo que nos haría mejores sociedades y atravesaría la sexualidad perfectamente, como antes os decía, ¿no?, que frente al poder, hablar más de afectividades y de cuidado, que frente a las políticas del miedo, los discursos del miedo, se nos llena la boca con el placer, con la promoción de todo el potencial de las personas, que en vez de tanta violencia, que aprendamos a leer los deseos, a conocer los deseos, que traslademos y que vivamos la sexualidad desde esa diversidad, porque existe un polimorfismo biológico y un polimorfismo cultural de género, que veamos el potencial de la comunidad como parte de crecimiento y no esa manera individualista que nos atraviesa. Dentro de ese cambio de paradigma, al final es como poner en el centro que la sexualidad forma parte de todas las personas y que tiene que ver con el autocuidado y con el cuidado mutuo, porque es cuidar el cuerpo, lo que siente y cómo nos relacionamos y cómo nos expresamos. Y creo que, me encantaría poderlo ver. Y eso pasa también por entender que la sexualidad forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos. Aunque estamos en una sociedad que se salta los derechos humanos a piola todo el rato, pues forman parte de eso y debería estar realmente en todas las escuelas mucho más interiorizada, cambiar también. Yo me visualizo también que la educación física será una educación física de verdad y educar a las criaturas y a las personas en lo físico, y no que en el deporte bien, pero bueno, tampoco en el trabajo en equipo bien, pero en lo físico, ¿no?, en toda esa información y en esa manera de relacionarnos. Bueno, pues aquí cerramos la entrevista, Lourdes, con este cierre tan bonito que nos has dejado. Muchas gracias por venir a Radio Monotes, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por la invitación. Placer mutuo. Hay que decir más veces placer. Hay que empezar a preguntar a la gente qué te da placer, qué no te da placer, meterla en nuestro vocabulario. Pues nada, esperamos que Desmontando a la Pili no deje de crecer y de extenderse por una salud sexual, un deseo y unos afectos totalmente libres e imaginativos. Mucha suerte y mucha rasmia, Lourdes, y recuerden, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox y YouTube, y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense y aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Que sepan que nosotros yo me iba a casa. Bueno, no me iba porque ya estoy en mi puta casa, ¿no?, grabando esto. Pero yo no quería hacer esto y Julián me ha obligado a encender la grabación porque tiene un mensaje para el Monoters. La República Democrática de Radio Monotes. Del Congo. Bueno. Muchos acordáis de los palestinos, pero del Congo no, ¿eh? Exacto. Mucha risa aquí. Bueno. Mucha risa, ¿eh? Y del Congo no habla nadie, ¿eh? No habla nadie del puto Congo, ¿eh? Monotes. Julián tiene un mensaje para vosotros.
Monoters, que nos íbamos ya sin despedirnos, sin felicitaros las fiestas, el periodo vacacional estival ¿no? Sería invernal. Estival no creo, ¿no? Claro, estival no. Bueno, estival, si eres del cono sur, ¿qué dicen? Claro, por cierto, si es del... Si hay algún argentino que nos sigue, mate y pa'lante. ¿Cómo se dice, no? Los que dividen en... ¿Cómo está eso? ¿No? Céntricos del periferia. Del occidente y del norte, ¿no? Bueno, monotes, que vayan muy bien las fiestas. Mucho ánimo con los cuñados, cuñadas que tengáis en vuestras casas. Mucho ánimo con la familia. Recuerden que el transaragonesismo chamamista está ahí para apoyaros. Tirar de doctrina, hay herramientas para combatir eso. Correcto, y también podéis refugiaros en los debates de nuestra comunidad haciéndose monotes en patreon.com/radiomonotes. ¡Ale! ¡Feliz año nuevo! ¡Ale! ¡A escaparrar! ¡Go! Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima